Hola, soy Katsuhiko Minohara de Tamron. Tamron es un fabricante japonés de lentes para cámaras de seguridad. Hoy les quiero hablar sobre lecturas de placas vehiculares. En el video 1 les platiqué que si convencen a sus clientes de abrir la toma máximo a 14 metros en donde se ven 4 carriles de coches y usando una cámara de 2 megapíxeles hacen un zoom digital a cualquiera de las placas que aparece, pixeleado, pero alcanzaban a leer ojímetro, leer las placas. Pero si de 14 metros pueden hacer un esfuerzo más y cerrar la toma a un carril, que más o menos es como 3.5 metros, ya no tienen que hacer zoom digital. En la toma misma las placas se van a ver muy claritas, y cuando ya pueden ver las placas claramente, pueden hacer uso de un software que se llama de lectura de placas vehiculares. El interfaz depende de cada fabricante de software, pero básicamente tienen una toma en vivo en donde cuando el software lee las placas va haciendo una captura y un registro y pone una toma en vivo para que le hagas un zoom digital y compares lo que físicamente dice la placa contra lo que el software dice que fue. También hay otros que dan un valor agregado que te clasifican el tipo de vehículo y hasta los colores, y en inglés se dice License Plate Recognition. Y para hacer el LPR pueden usar tanto domos y balas, pero en el video 1 les platiqué que si usan cámaras, el kit profesional, las tomas quedan más claritas. Entonces en el video lo que sugiero es que usen una cámara de 2 megapíxeles y un lente de montura CS. Entonces, la primera vez que me enteré de que existía ese software era porque en escenarios como este, cuando había mucho tráfico, habían coches que se metían en el carril exclusivo de los camiones. Entonces, cuando el autobús llegaba a la estación, la gente ya estaba desesperada de que llegaba tarde, y con tanta aglomeración metían los dedos entre la goma, lo arrancaban y forzaban a que abrieran la puerta antes de que el chofer pudiera oprimir el botón, y dañaban el sistema hidráulico. Entonces, como les costaba mucho dar mantenimiento, querían un sistema en donde pudieran registrar los coches que entraban en el carril exclusivo y multarlos, y con ese impuesto generar un flujo de efectivo en donde pudieran costear el sistema de lectura de placas vehiculares. De todos modos, más o menos los coches tienen un grosor, los caracteres de 6 milímetros y la de los motos de 4 milímetros. Dependiendo de cada fabricante de software, pide entre 1.5 a 7 milímetros, 7 píxeles por centímetro para leer las placas. Hay otros que te dicen, necesito 110 píxeles, y como la placa mide 30 centímetros, sería un factor de 3.67 píxeles por centímetro. Ya con ese factor puedes calcular que como un carril mide 3 metros y medio, necesitarías una cámara de 1285 píxeles. 1285 píxeles, habiendo cámaras hasta de 30 megapíxeles, es arriba de 1 megapíxel, pero abajo de 2 megapíxeles. Entonces, con el estándar de 2 megapíxeles cubres perfectamente el requisito, que es como decir que cubres un carril y la mitad del segundo. Pero como se recomienda una cámara por carril y tal vez no es costeable, a veces los integradores deciden cotizarlo abriendo la toma a 2 carriles. Entonces, de nada sirve que tengas condensado los píxeles, se diluye y da por resultado que se ve un poquito más difuso las placas, y el software puede cometer errores que el 1 lo lee como 7. Entonces, la idea es, en vez de hacerlo a 2 carriles, siempre hacerlo a 1. De hacerlo pueden hacerlo hasta de 3, y el software de todos modos lo lee, pero genera la productividad baja. Entonces, una vez que lo haces la toma a un carril, ya la distancia a la que lo vas a tomar te lo da el lente. Y por ejemplo, en este software funciona de esta forma. Físicamente te da una foto para que hagas un zoom digital y verifiques si coincide con lo que el software te está leyendo. Y aquí
lo está leyendo bien, J79AKW, y te lo pone en negritas porque significa que está 100% seguro de que lo leyó bien. Pero si de un carril lo abres lo toma a 2 carriles, sucede lo siguiente, que como la densidad de píxeles disminuye, en este ejemplo está leyendo correctamente MU5021, pero empieza a colocar números rojos o azules, que significa que no está muy seguro. En todos modos, por ejemplo, dejas pasar 1000 coches y el mismo software te hace un gráfico en donde pone las que leyó que está 100% seguro y las que tiene incertidumbre, y así de esa forma te puedes sacar el porcentaje de efectividad. En una ocasión tuve una experiencia que en el primer intento nada más llegamos hasta el 20%, luego hicimos unas mejoras 40, 60 y hasta que llegamos al 97%. En esa ocasión el integrador quería hacer unas pruebas en una caseta de cobro porque como el gobierno lo da en concesión, querían de alguna forma hacer una auditoría a la empresa privada si estaba reportando bien las ventas. Entonces invitó a un fabricante de software, a un fabricante de cámaras y a mí como para proveer el lente. Hicimos una primera prueba y nada más máximo llegamos al 20%. Entonces, como no nos conocíamos, empezó una discusión entre los tres porque primero el integrador le dijo, tu software no funciona, y el del software dijo, es que es la cámara, y el de cámara me dijo, es que es el lente. Ese día, como tenía prestado el lente a otro integrador, estábamos haciendo las pruebas con el lente que viene de fábrica. Entonces yo ahí en la discusión decía, no, a mí no me echen la culpa porque no estamos usando mis lentes, pero entre los tres nos pusimos otra vez de acuerdo y lo que habíamos hecho es que mejoramos la ubicación de la cámara y los ángulos, y con simplemente hacer ese tipo de mejoras dejamos pasar otros 100 coches y llegamos al 40%. Pero aún así, como el cliente nos exigía llegar al 100%, ya se puso las pilas el fabricante de la cámara y le hizo unos ajustes a la configuración y dejamos pasar una noche completa, y del 40% llegamos a un 60%, pero aún así necesitábamos llegar al 100%. Entonces para el siguiente día ya el otro integrador me regresó el lente y lo único que hicimos fue desenroscar el lente que venía de fábrica y poner un Otambron. Dejamos pasar otra noche sin modificar nada y la toma llegó hasta el 97% de efectividad. De todos modos, con el puro cambio de lente, lo que he registrado con este método ha sido un mínimo de 7% y un máximo de 38%. En el video de hoy voy a platicar cómo es que un lente puede mejorar un 7% mínimo en las tomas. Entonces hay varios factores. Primero es el ancho de la toma, y digamos que hay un cliente que a como de lugar lo quiere hacer a la toma 2 carriles. Por ejemplo, este fue en un fraccionamiento en donde habían instalado el software de lectura de placas porque era una forma para llevar un registro de qué colonos habían pagado la cuota de mantenimiento, y si en la base de datos tenían registrado que no pagó el mes, lo hacían formar a la hilera que era de los proveedores, y como era largo, de esa forma, digamos, presionar a que tuvieran la corriente en los pagos. Entonces las entradas y salidas, como estaban en curva, hacían las tomas que cubieran más o menos 2 coches. En la toma se ve así, era un ancho así donde caben más o menos 2 coches, y el software a veces lee bien, cuando lee mal, un ejemplo es aquí, ULX lo leyó bien, 28, por alguna razón el 6 lo leyó bien, pero aquí donde dice 1 lo leyó como 6. Este fenómeno lo he visto que se da mucho cuando hacen la toma a 2 carriles en adelante. De todos modos, digamos que el integrador decide hacerlo a un ancho de 2 carriles. Entonces
En el primer plano hay 7 metros, en el segundo plano 11 metros, y lo exagero, pero digamos que cuando entra la placa a escena, en el segundo plano se ve chiquito y conforme acercándose al primer plano se va agrandando. Entonces, basándose en ese parámetro para estar midiendo, aquí era una toma de un integrador que quería estar leyendo los coches a un ancho de 2 carriles, con un lente que era de un competidor. Me decía que el software casi no estaba leyendo las placas, que se veían muy borrosos. Entonces me dio otro ejemplo de cuando era a la altura del plano intermedio, casi no se lee. Y pues para atrás, pero entonces me pidió que si le recomendaba un lente. Este es el lente que yo recomiendo, el modelo. Entonces, de este lado es la de mi competidor y este es el mío. Entonces, primero empezamos con el segundo plano, todo lo de hasta atrás, y ni siquiera con el mío podíamos leer. Por ejemplo, aquí dice 158, pero se ve tan pixeleado que no se alcanza a ver. Entonces, luego intentamos aquí en el intermedio, aún así, para mí que está muy pixeleado. Y en el primer plano, igual, por ejemplo, aquí no se sabe si es una W, una M o una H. Entonces le había dicho al integrador que si desistía de la idea de hacer la toma a 2 carriles y hacerlo a 1, y él dijo no, aunque entienda que el segundo plano se desperdicia y nada más las tomas serían en el primer plano, aún así dice que a ojímetro se nota con más claridad las tomas con el lente Tamron. Y dejándolo de esa forma, hicimos correr otros 100 coches y vimos que prácticamente leía correctamente todas las placas, ¿no? Entonces ahí yo se lo atribuyo que el software era muy bueno porque leyó muy bien. Entonces aquí la conclusión a la que llegué es que cuando hacen la toma a 2 carriles, realmente nada más del sensor de imagen están trabajando de medio para abajo, o sea, en el primer plano, y en el segundo plano realmente lo están desperdiciando el sensor. Luego otro punto es el ángulo. En los fabricantes de software piden que si vas a estar leyendo una placa lo hagas lo más en ángulo cero, que es lo más de frente posible, pero atropellaría la cámara. Entonces mandas fabricar un arco y si colocas aquí la cámara, el ángulo máximo que puede tener declive es 40 grados, pero como eso sale costoso, normalmente lo colocan así de un costado, y allí el ángulo máximo tiene que ser 30 grados. Y por ejemplo esta foto la tomé de cerca de donde vivo. Aquí está la cámara. Me imagino que, bueno, no me consta porque no vi la toma en el monitor, pero ha de tener unos 5 metros de profundidad, y si tantito de la altura la hubiera tal vez bajado, le hubiera ganado otros 5 metros y tener una profundidad de 10. Y otra forma de que yo lo hubiera tomado desde enfrente, pero como lo hace en diagonal, me imagino que en el monitor realmente no se ve así como lo describo en los recuadros amarillos, sino en los puntitos rojos. Como están en diagonal, un triángulo ve estos 2 coches y el otro triángulo está desperdiciado, ve nada más el pasto, el jardín. Entonces, volviendo al tema del fraccionamiento, tenían las tomas en diagonal. Entonces veían en un triángulo un carril y en el otro triángulo el segundo carril. Lo que sucede es que digamos que este es el coche que quieren leer, pero el coche de enfrente tapa la placa, este tapa el de atrás, y aquí el árbol está tapando esta placa. Entonces realmente el único lugar que se ve este triangulito, pero como está muy lejos, el software empieza a poner números azules de que no lo ve. Y el problema consistía en que tantito por este triangulito que está pisando el otro carril, en la pantalla se veía así, y pasaba un coche, se alcanzaba a ver las placas, y lo que ocurría era
que algo como esto, de que digamos que el coche que entraba en este carril no había pagado la cuota, pero el que entra por aquí sí, y como el software lee la de esta placa, le abría la pluma y le daba acceso. Entonces, como generaba ese caos, les dije, pues cierren la toma, y el lente que venía de fábrica era máximo 18 milímetros. Les recomendé que usaran el de 12-50, y más o menos así quedó resuelto. Por ejemplo, con la toma del lente que viene de fábrica, esto es el máximo zoom que se le podía dar, aún así se alcanzaba a ver una gran área del autocarril. Y con el de 50 milímetros, bueno, ahí sigue habiendo un triangulito, pero ya prácticamente nada más veían las llantas. Luego, digamos que hay algún cliente en donde se queda convencido de no hacer las tomas a 2 carriles, sino una cámara por carril, y centrarla y hacerlo exactamente desde medio. Aquí era un escenario en donde era un pueblito en donde pues tenían acceso sur, norte, este y oeste, y querían ver los coches de los crímenes, del crimen organizado, los robados, pero tenían un poquito, su efectividad era baja. Lo estaban haciendo con un lente que era de un competidor, y me decían, se ve medio borroso la toma. Sí. Por ejemplo, aquí yo me imagino que dice 5:9, pero el software lo tomó como 6:5. ¿A quién le echan la culpa? Al que menos deberían echar la culpa es el fabricante del software, porque si de por sí a ojímetro lo ves tan borroso, menos el software lo puede ver. Entonces, a quien le echan la culpa es al hardware, que es la cámara, y al lente, ¿no? Entonces, en un escenario como este, había tenido un cliente que se fijó que durante el día todas las H se convertían en N. Esa era su queja. Que entonces todos los lentes que son de domo, bala o lentes profesionales, mientras no los digan, se llaman lentes esféricos, el pulido, entonces las H las convierte en N. Entonces en el software, por ejemplo, haces un zoom digital para cotejar lo que realmente decía la placa cada kilo, el software lo toma como X, aquí el W lo tomó como M, pero no tiene la culpa ni el software ni la cámara, sino el pulido del lente. Entonces hay unos que se llaman lentes aesféricos, tiene un pulido que se adelgaza hacia los bordes, entonces las H las convierte en H verdadera. ¿Cómo lo notas en las etiquetas? Cuando dice AS, que significa esférico, en este lente que yo les estoy recomendando no viene esa nomenclatura, pero los lentes Tamron todos son aesféricos. Entonces, con respecto a la toma que era con lente esférico, los aesféricos se ven de esta forma. Esta es la lente de un competidor, y con la de lente Tamron. Entonces, aunque sean los dos de tipo aesféricos, hay de calidad. Aquí la idea es que cuanto más se marca en negritas, al software se le facilita la vida hacer la lectura. Pero aquí podrán decir, es trampa porque la placa, los caracteres son muy grandes. Entonces hice un ejercicio en donde los caracteres, donde tenían que leer los lotes de caducidad, bueno, aquí como lo tomé con mi celular se pixelea mucho, pero hicimos un ejercicio con letras sumamente pequeñas, en donde el alto era de 1.2 milímetros. La idea era de que en una fábrica donde hacían masas de pan, un bulbo se les rompió y cayó al cristal y fabricaron bollos. Entonces compraron máquinas de rayos X para checar si no se colaban así uñas, cabellos, gusanos, bla bla bla. Y el software que usan se llama Optical Character Recognition, que es el mismo mecanismo con la que el software de lectura de placas se quejaban de que las de 1.2 milímetros, 1.6 y las de 2 milímetros, de plano el software no lo leía. De ahí para abajo ya el software lo alcanzaba a leer. Entonces ellos creían que el software era bueno, que la cámara era buena, que tenían duda en el tipo de lente. Entonces me dieron oportunidad de cambiar el lente, y ya con el lente Tamron las de 1.2 milímetros en la lente se podían leer.
Esto lo agrandé, más o menos así sería el comparativo, pero si se fijan, esta es la del competidor y esta es la de Tamron. Inclusive con la de Tamron, alrededor del número hay como un derrame verde y rojos. Ese problema se llama aberración cromática, es cuando la luz entra por el cristal y los tres colores primarios se refractan, y en el sensor de imagen el diseño óptico no es tan preciso que no vuelven a converger otra vez en el mismo punto y hay un desfase. Crean este tipo de fenómeno que parece de 3D. Aquí, bueno, son letras, pero a veces cuando son códigos de barra, eso al software hace que se unan y hacen falsas lecturas. Entonces la idea es que cuando comparen tenga bueno, este problema que se llama aberración cromática lo presentan todos los fabricantes de lentes. Entonces cuando hagan una comparación, escojan el que menos se note. Luego, los problemas de las 9 de la noche a las 6 de la mañana consiste en que cuando se oscurece ya se ve más borroso la toma. La luz, si se la da una forma física, es como una onda longitudinal. Está la luz visible en todos los gamos de colores y el infrarrojo cercano. Entonces, aquí en este diagrama represento, bueno, es el lente, en la luz blanca converge en el plano focal del sensor y se ve enfocado. Pero en la noche hay un filtro que deja pasar el infrarrojo, que aquí lo represento con esta línea roja, y como converge en plano focal tantito atrás del sensor, de las 9 de la noche en adelante, cuando entra en modo nocturno, se desenfoca. Básicamente donde se enrosca el lente, donde está el sensor, hay una mica, que ese es el filtro de infrarrojos. Las cámaras tienen que ser día y noche, y entra y sale el filtro. Entonces, para resolver ese problema de que el plano focal están desfasados, hay fabricantes de cámaras que lo solucionan colocando dos sensores, sus dos respectivos lentes, uno para el plano focal del día y otro para el de la noche. Y hay otros para lectura de placas vehiculares que inclusive incluyen los diodos emisores de luz y incluyen el software de lectura de placas. Entonces, la primera vez que vi este tipo de cámaras fue en una expo, y en ese evento pues me emocioné porque de Japón me enviaron a ofrecer ópticas a empresas que fabricaran cámaras, pero en Latinoamérica, con excepción de Brasil, no he encontrado una empresa que fabrique localmente sus cámaras. Por ejemplo, viene de Asia y bueno, vienen de Europa, Estados Unidos, Canadá. Pero ese tipo de cámaras funciona de la siguiente forma: tiene sus diodos emisores de luz, los LEDs. Entonces, un lente, uno de los lentes funciona en luz visible para ver completo el coche y para que puedas cotejar la placa, y otro lente viene en modo que 24 horas es en blanco y negro, que es el infrarrojo, y así es como funciona. Entonces, un día salía a la calle a probar, funciona de esta forma. Con el lente que es de luz visible, existe para que puedas cotejar, y con el otro lente es 24 horas, ves nada más en blanco y negro. Entonces funciona de esta forma, que el coche decía 596 y YUM y lo lee correctamente. Nada más que del lado del lente que es en infrarrojo, pues 24 horas funciona bien, pero el que es del lado de luz visible, como no estaba corregido a infrarrojo, de las 9 de la noche en adelante se empieza a ver borroso. Inclusive aquí ni siquiera se alcanza a ver las placas, y aquí pueden llegar a ver también falsas lecturas. Por ejemplo, dice 7.1, todo lo leyó muy bien, inclusive aquí que dice M, que está casi legible, el software lo leyó bien, MVX, aquí nada más el 3 se equivocó. Pero las empresas que optan por, que son ortodoxos, la idea de hacerlo 24 horas en blanco y negro o en infrarrojo, están en lo correcto porque no hay falla, se ve clarito la letra. Nada más que hay clientes que con eso no se conforman, quieren saber también
qué modelo era el coche y de qué color era. Entonces si las tomas es nada más en blanco, pues no sirve. Entonces para eso está el otro lente que es de luz visible, pero como no está corregido infrarrojo, por ejemplo aquí ni siquiera pueden ver las placas ni de qué color es el coche. Entonces la idea es que, como a sabiendas que está desfasado, hay unos lentes que se llaman de infrarrojo corregido, que tanto la luz visible como el infrarrojo converjan en un mismo plano focal del sensor. Este diseño es la parte difícil de un fabricante de lentes. Entonces, aunque por nomenclatura sea infrarrojo corregido, si esta parte, digamos, amplificándolo, hay un desfase, hay de calidad a calidad. ¿Cómo identificar si ese lente es de infrarrojo corregido? Es cuando tiene la nomenclatura IR, se trata de lentes que funcionan para las cámaras de día y noche. Por ejemplo, esta era una toma con cámaras analógicas. Aquí lo que quería que vieran es que hay tres arbolitos, y a simple vista el integrador dijo las dos se ven idénticas, no puedo decir que el cambio se ve mejor. Pero cuando hacíamos la toma nocturna, la de mi competidor, por ejemplo, el arbolito de medio sí se ve, pero estos dos ya hacen acto de desaparición. Y aquí en el de Tamron, tantito todavía como que se ven las siluetas de los tres árboles. Entonces la idea es que puede ser la misma cámara, nada más le desenroscas un lente y más o menos así es la toma. El cliente que tenía problemas de que durante el día las H se convertían en N, tenía otro segundo problema, que después de las 9 de la noche a las 6 de la mañana ya ni siquiera podía ver una N, ya se veía tan borroso que el software 8 horas durante la noche no leía placas. Entonces investigué, primero me cercioré, vimos que tanto el de mi competidor como el Tamron, los dos éramos de 3 megapíxeles, nada más que había un detalle que en la ficha técnica no se menciona, pero la del competidor en la noche bajaba 1 mega y el de Tamron tanto de día como de noche es 3 megapíxeles. Se trata de una manzana de plástico, pero si se fijan que hubiera sido estar leyendo las placas, con la mía se convertía la solución en 24 horas. Y otro asunto que hay que medir es, bueno, una vez que les dije que hagan la toma a un carril, hay que medir a qué distancia colocas la cámara. Por ejemplo, no tienes que medir con exactitud. Por ejemplo, aquí le calculas, ha de ser como 7 metros, pasó metro 18, y para calcular esta pendiente, esta es la fórmula, es raíz cuadrada por la profundidad, aquí por ejemplo 18 metros al cuadrado, por la altura 7 metros, y vas sacando la ecuación y te da, son 19, ¿no? Entonces ya con una vez que sabes a qué lejanía vas a hacer la toma, puedes emplear esta fórmula que lo vimos en el video 1 para calcular la distancia focal, que es el tamaño del sensor por la lejanía, aquí 19 metros por el ancho, y dice, necesitas un lente de 40 milímetros. Entonces, por ejemplo, aquí lo que quería que vieran es justo donde se colocó la cámara, colocaron el iluminador, pero el iluminador no necesariamente tiene que estar a un costado de la cámara. Lo ideal es que lo coloquen desde otro ángulo que dé mejor alumbrado. Entonces, por ejemplo, por cierto, en lectura de placas vehiculares hay dos tipos de software: los que funcionan a baja velocidad y los que funcionan a alta velocidad. Y por ejemplo, en la carretera, cuando hay sobreexposición de la luz que va amaneciendo, aquí de plano, por ejemplo, no se ve me imagino que decía 35, 25, o cuando va a anochecer, de plano no se lee la placa. Entonces tal vez el fabricante de la cámara diga, fácil, oprime el botón de WDR, pero como le toma de 3 a 5 segundos balancear la iluminación y el coche pasa en un segundo, entonces ya dejaron escapar esa placa. Entonces, para solucionar ese problema hay integradores que dejan el modo nocturno durante 24 horas en el modo infrarrojo. De día se ve así y de noche se ve acá. Nada más que lo que no gusta a los clientes es que a veces tienen softwares para
en la grabación históricamente hacer búsquedas, y sus búsquedas es a través de colores. Entonces, para cuando por radio le preguntan al monitorista o quiere dar instrucciones, para él siempre va a ser un coche o blanco o gris. Entonces, la idea es hacer las tomas 24 horas de noche. Entonces usan iluminadores. Si ponen los iluminadores de frente, cegarían al conductor, y entonces lo hacen en las tomas de atrás. Pero cuando el lente es muy malo, genera este problema, que es ruido, que luego lo platicaré en otro video. Entonces la idea es lo siguiente: la idea es hacerlos a un carril cuando es de la de alta, a como de lugar. Pero si no hay mucho presupuesto, pues ok, hagámoslo a 2 carriles. Entonces aquí estamos comparando los lentes con las de mi competidor, y lo que hay en el mercado más o menos se ve en blanco y negro y ni siquiera se alcanza a ver. Y con la de Tamron, por ejemplo, hay otro problema, que esta no se sabe si es una AM, W o H, pero en términos generales los clientes la aceptan porque dicen que ya se ve a color, y con respecto a esto se ve más clarito, y ese tipo de lentes el que recomiendo es el modelo. Y por ejemplo aquí lo que quería representar es, ya llegando en la noche casi no se alcanza a ver la placa. Entonces hice trampa, coloqué un iluminador. La toma de la cámara venía en este sentido, entonces no es necesario que coloquen un iluminador, pero te puse una luz blanca tenue, y lo que hice fue que el contraste se ve mejor, y cuando está iluminada la placa, para el software se le facilita la vida. De todos modos, las placas pueden aparecer en cualquiera de los 4 extremos, puede aparecer acá, 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 ¿no? Entonces aquí hay un problema oculto que se llaman los fantasmas. Es este haz de luz. A veces ese fantasma tapa las placas. Entonces, volviendo al tema del fraccionamiento, como las tomas lo estaban haciendo en picada, le dije, ¿por qué no haces una toma viéndolo de frente? Más o menos me imaginé que la toma quedaría algo así, viéndolo de frente desde 24 metros, pero me decían que como a partir de esta línea para allá ya no pertenece al fraccionamiento, ya tendrían que arreglarse con el ayuntamiento, tiene que ser por dentro. Entonces dije, buen punto. Entonces las tomas que lo hacían desde arriba viendo 2 carriles, de todos modos en los dos, conforme estaban junto, al lado de un costado de la pluma, se reducía un carril. Yo le comenté al integrador, ¿por qué no bajas la cámara justo aquí abajo para tener una mejor vista hacia las placas? Por ejemplo, aquí, con respecto a que lo tenían acá, le sugerí colócalo aquí abajo, pero en ambos casos lo que les preocupaba era los lamparazos. Por referencia, más o menos sería esta la idea, de que la luz, los fantasmas tapan las placas. Entonces hice un ejercicio. Es la misma cámara con un lente de un competidor. Por ejemplo, dice 927, el 7 por el fantasma no se ve. De esto es lo que se quejan los fabricantes de software, que dicen, mientras a mí no me hagas ver todas las letras claramente, ¿cómo quieres que lea las placas? Entonces hice a la misma cámara le coloqué un lente Tamron, y el 7 ya se alcanza a ver. Y entonces, por ejemplo, justo donde va la pluma, aquí por el fantasma se ve 3 y 4, pero el 3 y 4 se ve gris y tenuemente. Ya con esta calidad el software ya no lo ve. Con el Tamron en la misma escena se alcanza a ver claramente. Y el fantasmas, que son este tipo de fenómenos, ocurre cuando la luz rebota dentro de los cristales. ¿Qué tal si en la mañana uno de estos rombos tapa exactamente donde está la placa? Dios, lectura de placas. Con los lentes Tamron casi no se generan los fantasmas. Entonces, cuando hay un fantasma, hay otra cosa que pueden hacer, que comprar un accesorio que lo colocan como una tapita enfrente del lente, pero con los lentes Tamron ya viene un recubrimiento molecularmente adherido del cristal que evita lo más que se pueden los fantasmas. Y hay otro problema, que son de las placas mismas. Se supone que cuando es el fondo blanco y las letras en negro, para el software se le facilita la vida al leer.
pero hay ocasiones que hay algún tipo de diseño por atrás, y en estas ocasiones se les dificulta a los softwares hacer la lectura adecuadamente. De todos modos, ahí ya no depende de la cámara ni el lente, sino ya es el software mismo que pueda leer adecuadamente, a pesar de que hayan diseños en el fondo. Y ya como resumen, para hacer lectura de placas, la idea es hacer una toma por carril y usar lentes aesféricos, en donde el H se vea como un H verdadera. De todos modos, el lente que estoy recomendando es el modelo. Aquí viene mi correo. Si cualquiera de estos temas no coincide en campo con las situaciones de ustedes, pueden contactarme y con mucho gusto me involucro en sus asuntos. Muchas gracias.